Hola mis babies, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Chicos, perdonad que esté como muy bajita en el ángulo. Es que me duele la garganta y necesito tener el micro cerca. Ya he grabado un montón de vídeos porque en este momento no estoy en España. Estoy por ahí. Sígueme en Instagram si quieres saber dónde, aunque seguro que lo habré dicho en los millones de vídeos que he grabado. En fin. ¿Qué os iba a decir? Como veis en el título, vamos a hablar del caso de Ana Orantes. Esta semana es la semana del 8 de marzo, Día de la Mujer. Y para mí este día es muy emotivo. Este caso lo he intentado grabar 2 veces más y no he podido porque he acabado llorando. Creo que estoy un poquito mejor ahora, antes estaba muy sensible. Me preguntáis muchas veces si los casos me afectan y en general no, pero este sí, definitivamente. Y os quería traer este caso y muchas veces os digo, si sois sensibles, cuidado con ver este caso o el otro porque os puede afectar. Pero en este caso, este caso en particular sí que me gustaría que todo el mundo lo viera. Si te cruzas con él, por favor, date un ratito para verlo porque es un caso que te hace reflexionar. Pues que una mujer en un momento, en una sociedad donde los trapos se lavaban en casa, daba igual lo que tu marido te hiciera en casa, daba igual que tú estuvieras pasando un infierno, que los trapos, ese dolor que tú sentías, tú te lo tenías que comer porque la sociedad no quería ver eso. Y esta mujer se atrevió y pagó las consecuencias muy caras, os lo puedo asegurar. Pero ella sentó las bases para que después se empezará a entender que lo que le estaba pasando a las mujeres en esa sociedad no estaba bien, no se podía permitir. A día de hoy nos queda mucho que luchar, chicas y chicos, nos quedan muchas cosas por hacer. No es normal que un juez le diga a una víctima de la cual se han sobrepasado mucho con ella, que le pregunte si ella cerró bien las piernas o bien fuerte. Esto pasa en España. Sigue pasando, o que se cuestionen a las víctimas, o como una víctima de algo así, ¿no? Algo que se han sobrepasado con ella, pues si rehace su vida, pues igual no es tan víctima. Y ya no solamente eso, siguen perdiendo la vida mujeres a manos de hombres, de sus maridos, de sus novios, o simplemente de hombres que las ven como objetos. Sigue pasando a día de hoy. Sigue pasando 1000 millones de cosas y no me voy a centrar en eso y yo no hago ese tipo de contenido, pero creo que es importante ver este caso en particular porque a mí me mueve mucho, pero creo que hay que hablarlo porque ya sabéis que las cosas que no se hablan no existen. Así que por eso este caso hay que hablarlo mucho a pesar de que nos duela. Así que coge tu pañuelo, amiga, porque vamos a acabar llorando todos. Y ahora sí que sí, no me enrollo más y comenzamos. Ana Orantes Ruiz era de Granada, del sur de España, y nació el 6 de febrero de 1937. Ella no pudo ser escolarizada cuando era pequeña porque vivía en una familia muy humilde. Su padre, Manuel Orantes, era albañil y su madre, Rosario Ruiz, era una dependienta modista y bueno, tenía una tiendecita de churros. Ella era la tercera de 6 hermanos y ya os digo que no pudo estudiar porque tenía que trabajar para ayudar a sus padres, ya que pues estaban pasando muchas penurias económicas. Su infancia fue dura en ese sentido, pero fue feliz. Estaba con sus hermanos, no sé, todo bastante bien, hasta que tuvo un noviete, sin más, y llegó las fiestas del Corpus de Granada, que son unas fiestas religiosas, pero que también se hace pues una especie de feria. La cosa es que en esta fiesta del Corpus conocería a José Parejo Vivar. Y este hombre, muy alto, le invitó a salir a bailar y ella aceptó. Ana Orantes pensaba en su expareja, diciendo a ver si le doy celos. Pero, al parecer, a José Parejo le gustó mucho a Ana. La cosa quedó ahí, pero unas semanas más tarde, este hombre, José Parejo, le dijo que quería salir con ella. Y Ana le dijo que, pues es que no tenía ganas de noviarse ahora todavía. Y José Parejo le dijo, pues si no te novias conmigo, le voy a decir a todo el pueblo que eres una marrana. Y digo marrana para suavizar la palabra. Cuando Ana escuchó eso, se asustó, porque en los pueblos pequeños el qué dirán es muy importante. Si de ti piensa todo el mundo que eres una marrana, igual no van a comprarle a la churrería de tu madre.
y tus padres se quedan más pobres todavía. Así que Ana no tuvo más remedio que casarse con este hombre. Después de 3 meses de noviazgo, y porque claramente José Parejo tenía ganas de salir de su casa, aunque los primeros meses estuvieran viviendo en casa de los suegros, pues esta pareja se acaba casando. Se casan a finales de 1956 y de este matrimonio nacerían 11 niños, 11 hijos. De estos 11 solamente vivirían 8 porque los otros perderían la vida cuando eran muy bebés. Pero creo que vamos a desgranar la vida de esta mujer porque de verdad es muy dura. A los 3 meses, Ana ya estaba embarazada. Y Ana había ido a casa de su madre a coger unas sábanas, así que aparece Ana con estas sábanas y se las enseña a su marido, a José Parejo. Y José Parejo le contesta con una bofetada. Le contesta con esta bofetada tan fuerte que Ana piensa que le ha roto la cara. En ese momento lo escucha el padre de José Parejo y claro, ella está así, Ana está así, se da cuenta de lo que ha pasado y el padre le pega a su hijo, como diciendo, ¿pero qué has hecho, no? Ana en esos momentos se siente mal, porque a pesar de que ella ha recibido pues una torta en la cara súper fuerte, le sabe mal que su suegro le haya pegado a su marido por su culpa. O sea, ¿cómo son las cosas, eh? Entonces, cuando todo se calma, Ana va a su marido, a José Parejo, y le dice, lo siento, vamos, ya está, esta situación, pues ya está, la dejamos así. ¿Y cómo creéis que contesta José Parejo? Le escupe en la cara a Ana. Y le digo, niño, que ya estoy aquí. No me contestó. No me contestó. Me dio una bofeta, como la que le dieron al señor. Yo me quedé, yo no supe por dónde me vino aquello. Yo no supe por dónde me vino. Yo di un chillillo porque yo creí que me había roto la cara de la que me dio. A pesar de que él me había pegado, me dio lástima de que su padre le pegara de aguantar. Fue y le pedí perdón yo a él. ¿Y sabes lo que me hizo Isma? Escupirme a la cara. Esto sería la antesala al infierno que viviría Ana. Y es que en un principio el suegro de Ana sí que se preocupaba porque veía como que el padre de José Parejo era muy bruto con su mujer en este momento, con Ana. Y le decía a veces, tío, no te pases tanto. Sin embargo, la suegra de Ana Orantes le decía a su marido, aunque se besen o aunque se peguen, esto no es asunto nuestro. Y esta es la típica frase que se escuchaba en todos los pueblos. Pase lo que pase, son un matrimonio y se tienen que arreglar entre ellos solos. Resulta que José Parejo era un hombre que bebía muchísimo y ese era el peor momento. Daba igual la excusa que pusiera este hombre, porque la comida estaba muy caliente, porque la comida estaba muy fría, porque la mesa no estaba bien puesta, porque la mesa estaba demasiado puesta, porque la silla no estaba bien, no sé, debajo de la mesa, porque la silla estaba un poco movida, porque hacía frío, porque hacía calor, porque llovía, porque no llovía, porque tenía sueño, porque no tenía sueño, daba igual lo que pasara. Cualquier excusa era suficiente para pegarle una paliza a Ana. Porque estaba ese vaso así no tenía que estar el vaso, tenía que estar boca abajo. Si estaba la silla aquí no tenía que estar la silla, tenía que estar en el otro sitio. Ya tenía los palos encima. Y lo peor es que cuando se le pasaba, o quizás después de todas esas barbaries, este hombre, José Parejo, le llamaba Anitilla. Anitilla es una forma cariñosa de decir Ana o Anita, pues le decía Anitilla a Ana. Le decía, Anitilla, perdóname, que es que soy muy bruto, que es que se me va de las manos. Y le cogía de las manos y lloraba, perdóname, es que soy muy bruto. Y ella tenía que perdonar, pero no porque le quisiera, sino porque estaba muerta de miedo. El verdadero tormento de Ana comenzaría cuando ella tuvo a sus primeros hijos, porque el dolor que sentía ella en el cuerpo cuando su marido le pegaba no se podía ni comparar un poquito con el dolor que sentía esa mujer cuando le hacían lo mismo a sus hijos. Como os digo, Ana tuvo 11 hijos, de los cuales solamente salieron adelante 8. Ellos eran José, Jesús, Ana, Raquel, Rosario o Charo, Rafael, Alberto y Francisco. Estos niños tuvieron que vivir como su padre le hacía de todo a su madre, pero es que ellos también sufrían estas consecuencias. El padre, José Parejo, pues les pegaba cada 2 por 3 sin motivo alguno, e incluso siendo muy pequeños les
dejaba fuera. Había veces que si tardaban por cualquier cosa más, no podían entrar en casa. Y normalmente algo que es muy psicológico es que estos niños, si hacían algo mal, la que pagaba las consecuencias era su madre. Y estos niños sentían una frustración terrible. El pequeño Francisco en una ocasión estuvo a punto de tirarse por la ventana y sería Ana quien lo impediría. Este niño no podía más con la situación que estaba viviendo. Pero es que Ana también lo intentó en varias ocasiones. En una de ellas se tiró a una piscina sabiendo que, ella no sabía nadar. Y en otras ocasiones pues se comió un frasco entero de pastillas. Aún así no sucumbió, quiero decir, no perdió la vida. Y por una parte es que sentía que tampoco quería perderla, pero no porque su vida fuera feliz, sino por sus hijos. No quería que sus hijos tuvieran que enfrentarse solos a su padre. Y es que en una ocasión su hija Ana estaba en casa, su marido no estaba en ese momento, y pues la pequeña Ana, estaba jugando con sus hermanos. Uno de sus hermanos le pellizcó el muslo y la niña dijo: a ver si te vas a creer que porque papá me toque los muslos, tú también me los vas a tocar. Y claro, en ese momento Ana Orantes se giró y le dijo: niña, ¿pero qué estás diciendo? Y esta niña dijo: sí, es que papá me toca los muslos cuando estamos sentados en la mesa. Y otras muchas cosas más. Ana no se lo podía creer y le dijo: pero tú esto, ¿por qué no me lo has dicho? Y Ana le dijo: pues evidentemente porque ¿qué le vas a decir a papá? Te vas a enfrentar a él y él te va a hacer daño. Ana Orantes consuela a su hija y cuando llega por la noche su padre, José Parejo, ella decide enfrentarse a él. Le pregunta si es verdad que él estaba tocándole a su hija y él dice que no, que son cosas de niñas. Pero claro, este hombre estaba viendo cómo su mujer la enfrentaba. Así que después vino la consecuente paliza. Tendría la chiquilla unos 10 años más, no tenía. Entonces le dijo: mira, no vayas tú a creerte que porque papá me toca a mí en los muslos, me va a tocar tú a mí el culo, que te mato. Entonces yo me quedé de piedra. Yo no supe por dónde me vino aquello, porque a mí me ha pegado y me ha dolido, pero a mí me duele más lo que ha hecho conmigo. Pero es que claro, Ana Orantes no podía hacer más, quiero decir. Ella intentaba proteger a sus hijos de la forma que podía, pero es que no podía hacer más, porque si no su marido acabaría acabando con ella, literalmente. Así que era con pequeños actos, como acostando a las niñas en la cama antes de la hora de comer para que no estuvieran al lado de su padre, cosas así, ¿no? Era como ella intentaba ayudar a sus hijas. Sin embargo, vendría en ese momento un episodio horroroso, y es que José Parejo, este señor, si se le puede llamar así, se quedó sin trabajo. Había un mote con el que se le conocía a este hombre y era Tarzán, porque era muy grande y muy trabajador. Este era la única cosa buena que decía Ana de su marido, que era muy trabajador. Pero se quedó sin trabajo y la que tenía que tirar hacia adelante toda esa familia era la propia Ana. Así que se montó una tienda de ultramarinos y comenzó a trabajar. Eso para ella le venía muy bien porque pasaba horas fuera de casa. Sin embargo, en una ocasión, una vecina que se encontró con Ana Orantes le dijo: entre tú y tu marido os vais a cargar a la niña. Ya se quedó: ¿qué me estás diciendo? Y ella dijo: pues es lo que te estoy diciendo, que tu hija está en el sanatorio. Sanatorio pues es como un centro de salud, ¿no?, del pueblo en ese momento. Y claro, en ese momento Ana Orantes se asusta muchísimo, cierra la tienda y se va corriendo al centro de salud para ver qué ha pasado con su hija. Resulta que su hija Ana se había tomado un frasco de pastillas entero, como ella ya había hecho en su momento, para quitarse de en medio porque no soportaba más que su padre le estuviera tocando. ¿Cómo se defendía Ana Orantes de eso? No soportaba más esa situación, pero sabía que no podía quejarse a su madre porque si no, su padre igual la quitaba de en medio, igual le quitaba la vida. Así que esa niña se cerró en banda, no quiso contar absolutamente nada más y quiso acabar con todo. Ana, por cierto, se casó
cuando aún todavía tenía 14 años para poder salir de casa. Y además, esta niña, Ana, logró sacar de su propia casa a Rosario, a Charo, para que no estuvieran en casa, en la casa familiar, y que su padre les hiciera todo lo que le estuvo haciendo a ella. Otro de los episodios más trágicos de la vida de esta mujer sería en una fiesta. Y a continuación me voy a adelantar un poquito a la historia, pero creo que es importante contaros esto, porque cuando los hijos de Ana Orantes se iban casando, pues hacían una boda, evidentemente. Ana no podía ir. Su marido no se lo tenía permitido. Ella se perdía todas las bodas de sus hijos, todas las comuniones, los nacimientos de sus nietos, las bodas de sus primos, todo se lo perdía, ella no podía ir. Sin embargo, fue a la boda de un primo. Solamente fue a la boda de un primo donde estuvieron bailando. A Ana le gustaba muchísimo bailar y su marido le permitió ir a esa boda ese día. Acabaron la fiesta muy tarde y cuando ella estaba volviendo hacia casa se encontró a su marido, a José Parejo. Él le acusó de que se estaba enrollando con todos los hombres de Granada. Ella le dijo que no y entonces él la empujó contra la pared y después le empezó a dar golpes en las sienes hasta que ella se desmayaba. Cuando se desmayaba, le hacía el boca a boca. Le hacía el boca a boca para que volviera en sí y después le volvía a pegar. Y así estuvo 8 o 9 veces. Os dejo el trocito donde ella lo explica. Me estuvo dando, todos los puñetazos me los daban las sienes. Me daba un puñetazo y me dejaba muerta. Me hacía boca a boca. Respiraba, empezaba a respirar otra vez. Por Dios. Otro de los objetivos vitales de José Parejo era aislar por completo a su familia. Tanto cuando eran más pequeños sus hijos o ya un poco más crecidos antes de que se fueran casando, pues de repente se mudaban, porque lo decía evidentemente, no había otra autoridad en esta familia, y se iban mudando de diferentes municipios, cada vez más aislados, hasta el punto de llegar a un sitio donde fue construido por él mismo, por José Parejo. Pasaron por barrios granadinos conocidos como el Albaicín o el Fargue y después, como os decía, fueron hasta el municipio de Cuyar Vega. Aquí ya fueron directamente a un chalet que tenía 2 plantas, pero que estaba bastante aislado. Además, Ana quiso estudiar, quería sacarse el graduado escolar y evidentemente pues este hombre no le dejaba. Uno de los episodios más fuertes que vivió Ana y que contó ella misma sería en la década de los 70, cuando uno de los hijos de Ana se puso muy enfermo. Tenía mucha fiebre, entonces ella se llevó al niño al médico enseguida y el médico le recetó unos medicamentos. Así que tenían que ir después del médico a una farmacia a comprar estos medicamentos. La cosa es que cuando ella se marchó al médico con su hijo, su marido no había llegado a casa y cuando llega a casa no se encuentra a su mujer. Entonces, en ese momento, Ana está volviendo a casa, se encuentra una vecina y esta vecina le dice: he visto a tu marido y lo veo un poco enfadado. Yo no me quiero imaginar en ese momento, Ana estaba temblando de miedo. Sin embargo, no se lo encuentra por la calle y llega directamente a casa. Ella contó que entró al piso y estaba todo a oscuras. Y de verdad tuvo miedo de que ese día ese hombre iba a acabar con ella. Entonces, José Parejo, empieza a preguntarle, a decir: ¿dónde estabas? Y ella le explica: mira, que es que el niño ha estado muy malo, se encontraba muy mal, tenía fiebre, me lo he llevado al médico a ver qué le pasaba. Entonces él comienza a decir: no, tú lo que te has ido es con otro tío, porque a ti te gusta estar con todos los tíos, y un montón de improperios, evidentemente delante de sus hijos. En ese momento le dio una paliza monumental a Ana, que ella creía que no pasaba de esa, pero sí que pasaba. Y ella decía que ojalá en una de esas no hubiera pasado. Pero siempre había un día más que tenía que soportar ese tormento. Y veo que están todas las puertas cerradas, todas las ventanas, todas las persianas, todo muy oscuro. Digo, me he matado hoy el último día de mi vida. Y me dice: ¿de dónde vienes? Digo, pues mira, que se ha puesto el niño malo, que mira qué calenturón tiene. He ido al médico, le conté. Coge al niño.
de un puñado, me lo echa sobre el sillón, me lo tira, me coge los medicamentos que lo tenía en la mano, me los tira, los pisotea, se enreó conmigo, me dio una paliza para matarme, que yo no había ido al médico, yo había ido a acostarme con todos los tíos del Albaicín. Este matrimonio duró 40 años donde Ana llegó a normalizar esto. Durante un tiempo, pues tenía un poco de libertad, porque cuando su marido se iba a trabajar, ella se iba a casa de su madre y su madre siempre le preguntaba: ¿qué te ha pasado en la cara? Porque tienes un ojo morado. ¿Qué es este morado? ¿Qué es este no sé qué? Y entonces Ana decía: no, me he caído, mamá, es que soy muy torpe, y cosas así. Y yo sé que tú me estás preguntando, pero a ver, Marta, esta mujer nunca denunció. Y yo te diría, pues mira, no me parecería nada raro que ella no denunciase, porque tenía mucho miedo, es lógico. Pero es que Ana sí que denunció. Los primeros años no lo hizo porque tenía miedo y porque además en España eso estaba muy mal visto. O sea, la ley para divorciarse se instauró en España en el 81. Entonces, los primeros años ella no hizo nada hasta que comenzó a ponerle denuncias a su marido. Puso 17 denuncias contra su marido. 17 denuncias. O sea, esto es muy fuerte, ¿eh? Pero el guardia civil o quien fuera que la atendiera a esta mujer decía que eso eran cosas del matrimonio, que lo tenían que hacer entre ellos, o sea, tenían que apañarse entre ellos y que ella pues no le hiciera enfadar y que él, hombre, relájate un poco y ya está. Sin embargo, Orantes lo volvió a intentar una vez más. En este momento ya estaban viviendo en el chalet de Cuyar Vega, que estaba en el Ventorillo. Esta casa estaba bastante aislada y ella ya no soportaba más la idea de estar con este hombre. Además que ella estaba viviendo con una de sus hijas y con una de sus nietas. Y ya pues no podía aguantarlo más, se hizo fuerte, sus hijos eran más mayores además y decidió pedir el divorcio. Ya estamos hablando del 1996, porque aunque se instauró en el 81 el divorcio en España, había que pasar una de trámites impresionantes y además que estaba muy mal visto, evidentemente. Con todas las denuncias interpuestas anteriormente de Ana contra su marido, le deciden dar el divorcio. Sin embargo, sería un divorcio un tanto especial. Bueno, el juez dijo que básicamente en este chalet que tenían ellos, que estaba bastante apartado de todo, en este momento al menos, pues tenían espacio para los dos. La parte de arriba sería para Ana y la parte de abajo sería para él. O sea que básicamente, aun estando separados, tenían que seguir conviviendo en la misma casa. Durante aquellos años tuvieron algunos encontronazos más que tuvieron que ir básicamente ante la justicia porque José Parejo no le parecía nada bien, o sea, para él todo era un problema. Sin embargo, en ese momento que ya estaban separados y divorciados, pues este hombre consiguió otra novia y entonces no estaba todos los días en este chalet. Entonces Ana Orantes, cuando no veía el coche de su exmarido, pues estaba tranquila, ¿no? En plan, puedo hacer mi vida, puedo estar con mi gente, con mis hijos, pero cuando su exmarido llegaba con el coche y veía el coche aparcado, cerraba todas las llaves, todas las puertas con llave porque estaba aterrada en su propia casa. Ana Orantes hubiera querido irse a otra casa, pero según el juez que intervino en este divorcio, pues posteriormente a lo que os voy a contar a continuación, dijo que Ana no se fue de ese chalet porque su exmarido le dijo que como se fuera con otro, la iba a quemar viva. Bueno, además, uno de los hijos de Ana, bueno, y también de este hombre, pero bueno, uno de los hijos de Ana intentó negociar con su padre y decirle: te compro el chalet entero y tío, tú te piras de aquí, pero él no quiso. Él quería ir cada 2x3 a ese chalet para controlar a Ana. En las pocas veces en las que José Parejo se iba con esta otra novia y estaban solos en casa, a Ana le gustaba estar con sus hijos y resulta que desde hacía mucho tiempo veían un programa en Canal Sur que se llamaba De tarde en tarde. Entonces le encantaba, era un programa pues eso de gente que hace entrevistas y cosas así. Este programa lo presentaba Irma Soriano, que además era una presentadora que a Ana Orantes le gustaba muchísimo. Entonces el jueves 4 de diciembre de 1997 Ana
Ana, que sentía que sí, que se había divorciado de su exmarido, pero su vida no había cambiado en absoluto, porque cada vez que venía este hombre le hacía la vida imposible y cuando podía le seguía pegando, pues había pensado a ver si podía ir a este programa a contar su experiencia. Y aunque Ana siempre fue una mujer que tuvo un perfil bajo, justamente por lo que sufrió, cuando le llamaron para ver si podía ir, porque ella hizo una llamada previa, ¿no? Ella llamó para ir al programa y le contestaron y dijeron, sí, mira, vente, Ana, vente al programa y nos cuentas. Pues decidió ir, o sea, le daba vergüenza, pero decidió ir. Fue acompañada al programa de tarde en tarde de Irma Soriano con su hija Raquel Orantes, o sea, fueron las dos juntitas. Durante 35 minutos, Ana Orantes estuvo contando las barbaridades que le hacía este hombre. Se hizo un absoluto silencio en todo el plató y solo se rompía por los lamentos que decía Irma Soriano, o sea, la presentadora, que no entendía lo que esta mujer estaba contando, qué barbaridad estaba contando esta mujer, cómo una mujer así como era ella, bueno, y aunque fuera cualquier persona, cómo alguien podía hacerle pasar ese tormento. En ese momento, y según cuenta su hija, Ana Orantes empezó a sentirse más cómoda. Y poco a poco, pues eso, lo fue contando todo. Contaba, pues, cuando su exmarido se sobrepasó con sus hijas, todos los golpes que le dio a ella, todas las palizas injustificadas, aunque, bueno, ya sabéis, todo. Y además contó una cosa que a su marido le hizo enloquecer. Y es que contó que durante un tiempo ella, Ana Orantes, fue la que traía dinero a casa, porque él estaba parado y no hacía nada. Y esto a José Parejo le volvió loco, porque era el típico, como una mujer va a traer dinero a casa y yo no. Además, si os fijáis, este hombre lo que era un hombre que quería hacerse el duro, ¿no? en su casa, pero luego para los demás era encantador. Era simpático, divertido, con una sonrisa. Ana Orantes tuvo unas consecuencias muy graves que las contaré por esta entrevista. Pero muchísima gente de su alrededor pensó que Ana estaba cometiendo un error contando todo esto en público porque, lo que os decía antes, estos trapos sucios se lavan en casa. Ay, Anita, ¿cómo estás contando esto en público? Ana, tía, estas cosas se hacen, esto se habla en casa, esto no se tiene que decir en público. Eso es lo que pensaba la gente de su alrededor, en vez de ayudarla. En vez de decirle, ven a mi casa y yo te protejo. Nadie lo hizo, sino que la juzgaron. Sin embargo, este relato que dijo Ana le caló muy profundamente a la novia que tenía en ese momento su exmarido, José Parejo, quien le dejó. No quería saber nada de este hombre. Pasaron 13 días después de la entrevista que tuvo Ana Orantes en Canal Sur y ella pues estaba con sus consuegros, o sea, los padres del marido de alguna de sus hijas o de sus hijos, y también estaba con una nieta que cuidaba a ella, una nieta pequeña de 14 años. Ese día ella quería hacer estofado, salió de casa porque tenía que ir al mercado a comprar cosas para hacer estofado. Pero se le hizo tarde y decidió comprar otras cosas y ya el estofado lo haría al día siguiente. Llegó a casa en torno a las 2 de la tarde, o del mediodía, sí, de la tarde, y en ese momento su exmarido no estaba en casa. José Parejo no estaba en casa porque había sido citado por una nueva denuncia que le había puesto Ana Orantes porque se había vuelto a sobrepasar con ella. Fue hasta allí y luego volvió a casa, al chalet. El chalet que os estoy contando tenía un terreno muy grande donde este hombre, José Parejo, hacía cosas en la tierra. Y tenía un rotocultor que es, bueno, lo estáis viendo en pantalla, pero era una cosa como para arar el campo. Se puso a limpiar este cacharro que tenía gasolina y sacó la gasolina que tenía esta máquina y lo metió dentro de un cubo. Entre la 1:45 y las 2 del mediodía, este hombre se escondió en la entrada principal de este chalet, donde Ana Orantes tendría que pasar para subir al piso principal con las bolsas porque ella había ido a hacer la compra al mercado. Él lo sabía perfectamente. Se escondió en una zona
donde ella no le podría ver. Y cuando Ana Orantes llega a las 2 de la tarde cargada con las bolsas de la compra, las deja en el suelo y va a coger las llaves, este ser le tira el cubo con gasolina en la espalda de Ana Orantes. A ella no le da tiempo a reaccionar porque este hombre saca un mechero y enciende. La aproxima a toda la gasolina que tenía esta mujer en la espalda. Y Ana comienza a arder. Este ser, este monstruo, se quemó las manos, las palmas de las manos también cuando hizo esto. Pero, no sé, supongo que de la barbarie que tuvo que ver con sus propios ojos, huyó corriendo, pero se fue hacia una comisaría de la Guardia Civil. Allí se entregó, contó lo que había hecho y el guardia civil pues tuvo que llamar para asegurarse de que era él. Tenía las manos en carne viva, pero parecía que a este hombre no le dolía. Estaba en estado de shock. Lo que le había hecho a su mujer era demasiado hasta para él. No paraba de llorar y no podía mirar. No podía levantar la cabeza. La nieta de Ana Orantes, que estaba en el colegio, salió, fue al chalet de su abuela porque vivía ahí, y fue la niña que tenía 14 años en ese momento quien se encontró el cuerpo de su abuela todavía ardiendo. Tuvo que ser ella quien fuera a pedir ayuda. Para el momento en el que la ambulancia fue para ver si podían ayudar a Ana Orantes, no podían hacer absolutamente nada por ella. Ana Orantes tenía quemaduras del 6º grado en la espalda. El 6º grado es no tener piel, directamente se le veía toda la columna vertebral. Tenía quemaduras del 5º grado en la cabeza, en el cuello y en la zona derecha de la espalda. Tenía quemaduras del 4º grado en el tórax y en el abdomen y de 2º grado en la cadera y las piernas. Todo esto le había provocado un shock neurógeno y una isquemia cerebral. Básicamente esto fue tan grave que la sangre no le llegaba a la cabeza y perdió la vida en pocos segundos. El dolor que tuvo que sentir esta mujer por esos segundos. El 9 de diciembre de 1998, 12 meses después de que este ser acabara con la vida de Ana, se celebró el juicio. Durante todo este tiempo este hombre estuvo en la cárcel. Durante el juicio, este hombre estuvo mirando hacia abajo y incluso llegó a decir que quería que le quitaran la vida, que él no podía seguir viviendo y que pedía perdón. Pero sí que es verdad que antes de comenzar con las sesiones pasaría algo muy importante, y es que bastantes asociaciones feministas se manifestaron en la puerta. Claro, todo el mundo en la televisión se había enterado lo que había pasado con esa mujer que se había atrevido a decir en público lo que le estaba pasando, esa mujer que había roto ya no solamente, pues no sé, ese pacto, ¿no?, que se tenía en ese momento con los maridos, sino que también había roto pues un sistema de conducta que tenían las mujeres calladas y sumisas, es lo que se esperaba en ese momento, y ella no lo hizo, a pesar de todo el sufrimiento que tuvo. Y ahora resulta que esta mujer tuvo ese horrible final. Así que muchísimas mujeres comenzaron a decir, basta, esto no se puede permitir. Ella estaba muerta de miedo y lo denunció. Así que nosotras vamos a luchar en su nombre. Este juicio duró varios días y en estos días este José Parejo dijo que sí, que lo había hecho él, pero que también intentó socorrerla. En los otros días hablaron también los hijos de Ana, que estaban completamente destrozados. Ellos contaron las barbaridades que su padre le sometió a su madre y a ellos también. Además, en el juicio se vio esa entrevista que hizo Ana en el programa De Tarde en Tarde, explicando todo lo que pasó durante 40 años de su vida. Total, que se pedían 30 años de cárcel para este hombre porque en ese momento era la pena máxima, pero finalmente se le dio 17 años de cárcel, solo 17 años de cárcel, porque no se tuvo en cuenta todo el dolor de esos 40 años que sufrió esta mujer. Solamente se tuvo en cuenta el momento en el que este asqueroso acabó con la vida de su exmujer. Todos los otros años no sirvieron para nada. Y además, que él lo contara, que él confesara, también sirvió de atenuante. En 2004, este ser pidió la libertad condicional y se le denegó, y el 15 de noviembre de ese mismo año este hombre
perdió la vida en la cárcel por un infarto de miocardio. Ninguno de sus hijos fue al entierro y además varios de sus hijos reniegan de su apellido y tienen los 2 apellidos de su madre. La repercusión del caso de Ana Orantes fue muy fuerte. A partir de ese momento se empezó a cambiar la ley para que dejaran de estar las mujeres desamparadas, a pesar de que Álvarez Cascos, que era un político, dijo que este asunto era un caso aislado de la obra de un excéntrico. Heavy esto. Se modificó el Código Penal para poder juzgar a hombres que estaban haciéndole daño a sus mujeres dentro del marco de su casa, y además también se aplicó una medida cautelar para el distanciamiento físico entre quien hace daño y el victimario. Además, tras un largo proceso en el Parlamento español, pues se aprobó la ley orgánica de medida de protección integral contra la violencia de género. En el pueblo de Cuyar Vega, donde estaba el chalet donde Ana Orantes perdió la vida a manos de este ser, se hizo un monolito, se hizo una figura de ella pues para recordarla, y además cada año el 25 de noviembre se hace un acto en frente a esta estatua para recordar a ella y a todas las que no están. Además de en Cuyar Vega y Zubia, que fueron 2 sitios donde estuvieron viviendo tanto Ana como su familia, pusieron el nombre de Ana Orantes en las calles. Además escribieron varios libros, uno de ellos era de Nuria Varela, que se publicó en 2012, titulado La voz ignorada, Ana Orantes y el fin de la impunidad. Y también más tarde su hija Raquel Orantes, la que la acompañó al programa ese de televisión, escribió en 2017 las memorias de su madre. Os invito a que leáis la carta, no, es que no voy a poder. Os invito a que leáis la carta que le escribió Raquel Orantes a su madre después de todo esto. Yo soy incapaz de leerla, pero os invito a leerla porque es... Así que nada, chicos, llevo 1 hora y 13 grabada y creo que he llorado 3/4 de hora. Qué horrible. Y pues nada, chicos, no espero que os haya gustado este caso. La verdad es que no gusta a nadie, no me gusta hablar de este caso. Lo paso muy mal cuando hablo de este caso, de verdad os lo digo. Pero creo que es importante, como os decía al principio, hablar de esto porque lo que no se habla no existe, y esto lo tenemos que recordar todos porque fue algo muy, muy duro. Y pues nada, chicos, con mucha pena me despido hoy, la verdad que estoy bastante down. Me gustaría leeros en los comentarios. Solo os voy a pedir una cosa, y es que no entréis en politiqueos. Hoy os lo pido por favor en los comentarios. No quiero ni politiqueos, ni este partido hizo tal. No, es que no me importa nada. Y si los veo, de verdad, los borro. No quiero. Quiero que nos acordemos de la memoria de esta mujer, de todas las que han pasado por esto también, y que os quiero muchísimo, ¿vale? Un beso, os adoro y nos vemos en el próximo vídeo. Y es como la cara.